Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Muy buenos días, queridos oyentes. Nuevamente estamos aquí en la hora samaritana con Sergio. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los oyentes también. Con Fernando en la operación técnica. Muchas gracias por estar nuevamente acompañándonos en este programa, en esta hora que llamamos la hora samaritana. Bueno, el domingo pasado fue Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo a María y los Apóstoles. El sábado habíamos hablado de la confesión, que nos había quedado pendiente, que era un tema muy importante, y bueno, nos habíamos tocado el tema de Pentecostés, pero bueno, como todavía estamos en la semana, nos gustaría este programa hablar de Pentecostés, del Espíritu Santo y todo lo que concierne a ese tema tan importante, que el día de Pentecostés es una de las iglesias, junto con la Pascua, es uno, y obviamente la Navidad, pero es un importante para la iglesia. Si se le cuenta día de Pascua, y bueno, para introducción, el origen de la fiesta, para saber un poquito de historia, los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas 50 días después de la Pascua. De ahí viene también que justo se adhieren. De allí viene el nombre de Pentecostés. Luego el sentido de la celebración cambió para dar gracias a la ley entregada a Moisés. En esta fiesta recordaban el día en que Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Celebraban así la alianza del Antiguo Testamento con el pueblo, que el pueblo estableció con Dios. Ellos se comprometieron a vivir según su mandamiento y Dios se comprometió a estar siempre con ellos. La gente venía a muchos lugares del templo de Jerusalén a festejar la fiesta de Pentecostés. En el marco de estas fiestas judías donde surge nuestra fiesta cristiana de Pentecostés, que es la promesa del Espíritu Santo. Durante la última cena Jesús le promete a sus apóstoles: mi Padre os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Más adelante le dice: les he dicho estas cosas mientras yo estoy con ustedes, pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todo y traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Esto es muy importante, Sergio, porque yo siempre tengo discusiones con respecto a charlas con respecto a la Biblia, cuando dicen, pero si la Biblia la escribió San Pablo, que vivió décadas después de Jesús, o San Juan, o San Marco, que fue apóstol de Pedro, aunque decís que San Marco también era el que estuvo ese día a la noche después de la última cena, pero bueno, por ahí la escribió gente que no conocieron a Jesús, cómo se acuerdan textualmente que lo decía. Bueno, pero es una inspiración del Espíritu Santo. Les recordó todo lo que dijo Jesús textualmente para que lo escriban. O sea, no hay que tomar la Biblia como un libro histórico, pero también hay que tomarlo como un libro de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y aparte, la Biblia es el bestseller más grande de la historia, fue el libro más vendido en toda la historia. O sea, que mirá la importancia que tiene. Claro, nosotros, no solo nosotros, sino que la tradición judía del Antiguo Testamento, y nosotros a partir del Nuevo Testamento que creemos en Jesús, partimos de esa base. Las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Pero hay una cuestión también que me viene a la mente, Adrián, que es una cuestión racional, histórica, si se quiere. En esa época la tradición era oral. Entonces hacía que los recuerdos se mantuviesen más frescos que escribiendo un libro o que escribiendo, como tenemos la posibilidad hoy en día. Entonces se distorsionaba menos la tradición oral y era más, se contaba con mayor frecuencia. Se calcula que también la Biblia se escribió entre 70 y 80 años después. La Biblia, el Nuevo Testamento, tampoco estamos en un tiempo muy distante de la muerte de Cristo. Así que tal vez algunos fueron primera generación de algún apóstol, o sea, casi directas las enseñanzas y las palabras. Y fíjate qué tan inspiración que es del Espíritu Santo, que siendo distintas personas que han escrito la Biblia, el contenido es muy similar. Muy similar. Variará la forma dialéctica, si se quiere, pero las parábolas son parecidas. No, o sea, la existencia de Jesús y lo que él dijo es indiscutible, que es veraz, porque estuvo estudiado por los mayores
historiadores Claro. agnósticos Sí, de la sí, historia. sí, sí. O sea, no pudieron comprobar de que no existió y que no dijo lo que dijo. Ahora, que alguien lo quiera tomar como una persona brillante, fuera de serie, y que tenía un pensamiento diferente, es otra cosa. Igualmente me parece medio absurdo pensar que una persona tan brillante pueda cambiar a la humanidad, desde el hecho de que su nacimiento forma parte de nuestro calendario y todas las fiestas forman parte de su vida. O sea, Claro. sería alguien demasiado extraordinario, que de hecho lo fue, pero no se lo puede pensar que era una persona, un humano común. Pero por supuesto, ya han pasado 2014 años de esa extraordinaria aparición, con un mensaje inclusive totalmente distinto a lo que era la época, ¿no? Una época violenta, y con un mensaje de amor solo puede venir de la divinidad, ¿no es cierto? No sé si nos alcanza el tiempo para cerrar. Sí, ¿o no? sí, Bueno, tenemos. Lo lindo de Pentecostés, mirá, la aparición del Espíritu Santo a partir de Pentecostés, en sus diversas maneras, porque tiene diversas formas de aparición del Espíritu Santo, ya sea en forma de paloma, en forma de lenguas de fuego, como dice que aparece a los apóstoles 50 días después de la muerte de Jesús. Viento también, agua. Viento, agua. Pero, Son los signos. Son los signos, pero ya en el Viejo Testamento viene apareciendo el Espíritu Santo. En el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice, le da aliento de vida en las narices de los hombres, ya le hace una infusión del Espíritu Santo, ¿no? Pero Jesús también le sopla a los discípulos en un momento y le dice, tomen el Espíritu Santo antes de la aparición de Pentecostés. Sí, exactamente. Claro, el viento como soplo se ve ahí, exactamente. Y a lo largo de la Biblia, ¿no es cierto? La introducción del Espíritu Santo, y esto es por una planificación perfecta que hace el mismo Dios, lo va haciendo de manera paulatina, discreta, hasta que en Pentecostés ya aparece como una figura trinitaria definitiva, ¿no es cierto? Como el verdadero Espíritu de Dios. Ya se había manifestado en el bautismo de Jesús. Como paloma, pero sí, se lo había tomado como un don de Jesús nomás. En cambio ahora lo da para todo el mundo. Y que casualmente se repite cuando con el Papa Francisco, ¿no es cierto? Con esa foto famosa que da vuelta por el mundo con las palomas en la mano, ¿no es cierto? Sí, no, y aparte es un signo, yo lo creo. No, pero aparte, si vos te acordás, en la chimenea del Vaticano, de la humeada, ¿cómo es? Sí. No me sale el nombre, del humo, cuando sale el humo negro, el humo blanco, antes de que salga el humo que se había elegido el Papa, se posó una paloma del estilo argentino, no sé cuánto, o sea que... Sí. Y también hay una foto, sí, recuerdo. Yo no sé si fue con el Papa Francisco o con Benedicto, que él tiró la paloma y vino un ave más grande a atacarla en el momento que le larga la paloma del balcón. Eso está todo en foto en internet, es muy interesante porque son muchas pequeñas casualidades que dejan de ser casualidades cuando son... Son pequeños signos de Dios. Pero sí, es cierto lo de la paloma. Lo que pasa es que cuando en el bautismo de Jesús se lo tomó como que era el Espíritu Santo a Jesús, y después Jesús con los apóstoles le instituye también que vayan y bauticen a todos en nombre del Espíritu Santo. En nombre del Espíritu Santo. Exactamente. Ahí ya lo vemos en plenitud al Espíritu Santo, porque lo vemos como un soplo, primero como un soplo suave de Jesús, pero después como un soplo, viento fuerte, como una aparición ya más digamos fuerte del Espíritu Santo a través de lenguas de fuego, etcétera, ¿no? Ya vemos en su máxima potencia, plenitud, digamos, la aparición del Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque viste, hay mucha gente que dice, pero es difícil entender la Santísima Trinidad. La vez pasada me decían en el sanatorio, a ver, explícame la Santísima Trinidad. Y yo le digo, mira, San Agustín no pudo explicarla, era un santo y vos querés que yo te explique, o sea, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y la Iglesia nos enseña que el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Este amor es tan grande y tan perfecto que forma una tercera persona, que llena nuestras almas en el bautismo y después de manera perfecta en la confirmación. Claro. Lo que
dice, el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir nuestro compromiso de vida con Jesús. Como dijo Jesús, yo me voy, pero va a venir alguien que le va a guiar. Es porque Él no se podía quedar acá con nosotros y con cada uno de nosotros. Entonces Él manda al Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para que nos ayude siempre hasta que Él vuelva. Exactamente. Es la persona digamos, parte de la Trinidad, o Espíritu si se quiere, que queda con nosotros, que queda fuego, como bien dijiste vos en el bautismo. Se va Jesús, a Dios no lo podemos ver obviamente, solo a través de Jesús, pero tampoco podemos verlo a Jesús sino a través del Espíritu Santo, como vos dijiste, es el amor de Dios. Entonces, amando, podemos ver a Jesús. Y si podemos ver a Jesús, podemos ver a Dios. Es la fuerza que nos mueve a nosotros, Adrián, a ser mejor, a amar, a llegar a Dios. Sin el Espíritu Santo, nosotros, el hombre no tiene voluntad propia para creer en Dios. Eso es así. Claro, no estoy diciendo que el hombre es malo de por sí, sino que el amor hacia Dios es a partir del Espíritu Santo. Para nosotros los católicos, a partir del bautismo. No, bueno, pero aparte después hay que ejercitarlo y hay que saber aprovecharlo. O sea, tanto el Espíritu Santo como los dones o talentos que nos da Dios, hay que ponerlo en práctica o pedirle al Espíritu Santo, o sea, invocarlo. Claro. Porque si no, queda, es como decía el Papa Francisco, no termina nuestra formación a nuestro hijo diciendo ya lo bauticé, listo, me voy, tiene el Espíritu Santo. Hay que aprender a ejercitarlo, hacerlo partícipe, hacerlo. Bueno, vamos a un temita musical porque ahora sí estamos con el tiempo y seguimos hablando de este tema muy interesante. Si quieren mandar mensajes, escribir en la página, comunicarse con nosotros, todos los consejos son bienvenidos. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para Bueno, seguimos, Sergio, con este programita que estábamos dedicado a Pentecostés y el Espíritu Santo. Estábamos hablando del Espíritu Santo, dando algunas definiciones, un poco de historia, cuán importante es en nosotros. Vos me habías dicho que tenías unos numeritos para contar. Sí, porque los números en la Biblia son interesantes, ¿no? Tenía mucha importancia para los judíos. Por ejemplo, las cuaresmas, significa 40 días. 40 días significa, el número 40 en realidad significa mucho tiempo. No quiere decir que haya pasado 40 días exactamente. Cuando Jesús estuvo en el desierto, dice la Biblia, estuvo 40 días, ¿no? 40 días hace referencia a un largo tiempo. Hace referencia también en la Biblia a las direcciones de cardinales, ¿no? Y lo mismo que el 50. El 50 también tiene un significado bíblico. En este caso vos leíste algo muy lindo al comienzo, y también hace referencia a la perfección, porque 50 son 6 veces 7, no, 7 veces 7 más 1, o sea, es la suma perfección según ven los teólogos. El 7 es el número de la perfección. En 7 días creó Dios el mundo, ¿no? Lo vio bueno y perfecto, Y vio que era bueno. Sí. Incluso en la numerología, que bueno, los católicos no tenemos que guiarnos por eso, pero en la numerología el 7 es lo perfecto, es el mejor número. Bueno, pero en el Antiguo Testamento están los números. Sí. Claro, ya está explicado el tema de los 40. Claro, y aparte de los 40 años del éxodo de Moisés también. Y por eso también
la Pascua son 40 días después, también es un número... Claro, claro, sí, nosotros lo tomamos autoritario. literalmente porque, bueno, no podemos, tenemos que poner un límite, un plazo, un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo litúrgico. Pero tiene su simbología muy linda, muy interesante detrás de cada número. Cuando aparece el Espíritu Santo, aparece en el tiempo perfecto. Bueno, por ejemplo, cuando uno dice cómo actúa el Espíritu Santo, y bueno, actúa constantemente. Yo me acuerdo cuando también fue Francisco elegido Papa, viste que se votó 2 veces, que la primera vez no se habían puesto de acuerdo. Y Sí. cuentan los cardenales que en un momento ellos todos empezaron a pensar en Francisco. Después que él habla sobre los pobres, como que ellos dicen los cardenales que el Espíritu Santo le inspiró a que lo voten a Francisco, a Bergoglio. Y todos empezaron a pensar en Bergoglio, que en ese momento ya sabemos que él era un candidato firme unos años atrás con Benedicto, pero ahora tenía 75 años, ya era otra persona, él tampoco estaba, ya había rechazado. Sí, siempre se especula, porque ellos tienen prohibido decir en el sentido de los votos, pero... dijeron que fueron inspirados por el Espíritu pero Santo. sí, así fue. Yo creo que sí, de hecho tenemos un Papa fenomenal, que está realmente haciendo cambios muy lindos para la Iglesia Católica, cambios necesarios, ya que venía implementando Juan Pablo II, con Benedicto, ya como Joseph Ratzinger atrás, y el Papa Francisco termina de dar ese cambio lindo de la Iglesia. Claro, es más cada vez más directo, más común para la gente común, pero ojo, por ahí ahora que contrasta tanto con Benedicto, muchos lo atacan a Benedicto, pero Benedicto fue un teólogo impresionante. Escribió muchísimas encíclicas, escribió muchísimas cosas, aportó mucho a la Iglesia. Pero Benedicto era el que escribía para Juan Pablo II, sí. Y por supuesto no le restemos mérito a Juan Pablo II, pero me refiero siguiendo la línea hermosa que tenía Juan Pablo II. Y cada uno tiene un don y tiene que explotar, algunos son carismáticos, otros son más intelectuales. Claro que sí. Y como Benedicto también tuvo muchos escritos preciosos, lo que pasa es que por ahí los católicos somos fiacas y no queremos leer. No, ahora empiezan a comparar que el zapato rojo de uno y el zapato de esa. Sí. Está bien, son cosas lindas, pero tampoco para restar a mérito. Claro, pero es una tradición, siempre los papas usaron zapatos rojos. No le va a ser más rico ni más pobre al mundo que venda o no venda esos zapatos. Claro, pero Francisco viene de la línea de jesuitas, sí. Digamos, una línea de sacerdotes de una orden muy humilde, es como si subiera un franciscano de Santo Padre. Tendría otro tipo de comportamientos, y eso es lo que quiere mostrar nuestro Santo Padre. Es hermoso, el mensaje que da es precioso. Tampoco le resta mérito usar un zapato rojo, es una cuestión cultural o una pero cuestión nosotros nos enganchamos en todo, Sí. La gente que critica en realidad es la que o sea que el otro día estaba leyendo, cambiando un poquito de tema, alejándonos un poquito, pero bueno, es cierto, todo tiene que ver con todo, así que en esto que decir, por ahí falta el Espíritu Santo. Hay páginas agnósticas que se encargan de divulgar todo esto y de atacar y de poner así como en tela de juicio eso. Yo la verdad que me quedé impresionado, le he pasado una página que leía sobre eso y la gente opina y hay gente que realmente está alejada, está confundida. Entonces, viste, por ahí es culpa de todos también, de lo que hablábamos el otro día de la religión, la instrucción religiosa en la escuela. Para mí tiene que ser obligatorio. Yo le dije el otro día en vivo, digamos, así en el programa al padre José Luis. Entonces también es culpa de todos que uno crezca sin instruirse en eso. Claro que sí, porque en el fondo ¿qué más lindo que enseñar en un mundo tan difícil como ahora? Enseñar el amor, o enseñar una buena moralidad, enseñar a ser mejor persona. Muy interesante lo que vos decís, y comparto plenamente. Lo que pasa es que por ahí, para no herir susceptibilidades de personas de otras religiones, uno, digamos que no creo que se pueda implementar una cuestión así. Pero sería muy interesante. Ahora te digo una cosa con respecto al Espíritu Santo, lo que vos decías de los agnósticos, es natural que así sea. El agnóstico es el que piensa que si bien Dios existe, se ha alejado de este mundo. En realidad hay gente que vivimos en un mundo muy agnóstico y muy ateo también.
porque nuestra Iglesia Católica o el cristianismo en general está siendo bastante vapuleado y bastante combatido. Pero eso ya está establecido, ya está escrito en el Antiguo Testamento, está escrito. No es algo que nos deba asustar. Sí tenemos que apoyar como nunca en el Espíritu Santo, rezar al Espíritu Santo, pedir que nos ilumine, pedir que nos acompañe en nuestro trabajo, que nos acompañe a nuestros hijos, para protegerlos, para cuidarlos. Tenemos que invocarlo siempre al Espíritu Santo de manera de llegar a Jesús. No olvidemos que es el intercesor de Jesús. Pero es también Jesús, digamos, forma parte de la Santísima María. Sí, pero es el Espíritu Santo. Y Jesús, si bien está cerca, está, digamos, en cuerpo y alma, lejos de nuestra presencia terrenal, está cerca, pero nos deja a Él en Pentecostés el Espíritu Santo, como para que tengamos fuerza. Fíjate cómo le cambia la fuerza a los apóstoles. Claro, pero el Espíritu Santo tendría que ser Jesús en nosotros, digamos. Entonces es como diciendo, estás hablando a Jesús, a Dios, estás hablando al mismo. Uno dice, le pido directamente a Jesús, pero el Espíritu Santo es Jesús. Claro, Dios, Jesús y el Espíritu Santo es la Santísima Trinidad, es uno y trino, es uno y tres a la vez. Es un misterio difícil de explicar, pero estamos tratando de temas que están dentro del misterio de Dios. Tampoco tenemos que devanarnos los sesos y tratar de entender cosas tan difíciles para nosotros. El día que nos estemos más en esta tierra, sin duda vamos a entender qué es la Santísima Trinidad. Sí, eso, como dice un sacerdote, Ansel Grun, está dentro de la incomprensibilidad de Dios. Siempre quedó algo incomprensible, que ahí es donde entra a jugar la fe. Lo que uno no entiende, la fe lo pone en mano de Dios. Fíjate vos, Adrián, que si Dios hiciera lo que siempre dijimos, ¿no?, en varios programas, si Dios se presenta ahora en este mundo, yo soy Dios, tengo todos estos poderes, el reino se los muestro, cuál es el reino de los cielos. Entonces, qué fácil sería para la persona creer. Qué fácil sería, ya no necesitaríamos del Espíritu Santo, no hubiéramos necesitado de Jesús. Dios quiere que nosotros vayamos hacia Él. Ese es el gran esfuerzo, el gran aporte del católico, del cristiano. Bueno, pero uno mismo a los hijos no le quiere dar todo servido, siempre dice que aprenda solo. O que no le vas a dar todo servido. Vos decís, no, si vos le dejás todo servido, no hace su propio camino, no le sirve para nada. Claro, lógico. Tenemos que poner nuestro granito de arena, nuestra voluntad. Pero aparte porque nos va a servir para la vida, Adrián. O sea, vivimos una vida bastante compleja, con problemas. Tenerlo al Espíritu Santo cerca, rezarlo, pedirle que nos ayude, que nos acompañe en el día de trabajo, en el día de escuela, en el día en general, que acompañe a nuestros enfermos, nos ayuda y nos da una fuerza que solo el que lo invoca sabe, el que lo pide que esté sabe. Bueno, bárbaro, vamos a un temita musical y después en el próximo bloque vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, que cuando uno entra en la iglesia catedral, si mira para arriba, ves los 7 dones saliendo de la paloma. Así que vamos a explicar así brevemente cada uno para que quede clarito. Vamos a un temita musical, Fernando. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando hermanos. Bueno, estábamos
habíamos hablado en el bloque anterior que íbamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, pero antes de seguir avanzando, estuvimos en el corte hablando con Sergio de otra cosa que me gustaría que explique al aire, porque yo tampoco lo tengo muy claro y escuché hablar el otro día. Me habías dicho, Sergio, de la Torre de Babel, que ya hay una intervención del Espíritu Santo, así como hablamos al comienzo en el Génesis. Ese acontecimiento histórico de la construcción de la Torre de Babel por el pueblo que ya estaba un poquito alejado de Dios, que muestra un poquito, o muestra bastante, que el hombre quiere independizarse o alejarse, o como hoy lo llamamos el antropocentrismo, es decir, el hombre se basta a sí mismo y no necesita de Dios. Ya en esa época se daba con esta construcción de la Torre de Babel. Cuando Dios ve que el hombre está adquiriendo esa independencia y acercándose un poco a lo que quieres, digamos, el hombre quiere ser Dios, lo que hace es confundir, cuando empiezan a construir esa famosa Torre de Babel, confundir a los hombres para que a través de la misión del Espíritu Santo cada uno hable en lengua distinta. Y dice la Biblia que hablan en 12 idiomas distintos, en 12 lenguas distintas. Entonces como no se entendían, se termina el proyecto de construcción, se termina esa aspiración de querer ser Dios, de querer construir y llegar al cielo, porque ese era el sentido de la construcción de la Torre de Babel. Si Dios está en el cielo, nosotros también podemos llegar al cielo construyendo una torre lo suficientemente alta como para ser Dios. Ahí muestra la magnificencia que pretende el ser humano de suplantar a Dios, y Dios produce esta confusión de lenguas en los seres humanos, y se contrapone a lo de Pentecostés, cuando hace su aparición el Espíritu Santo y sopla como un fuerte viento sobre los 12 apóstoles después del soplo de Jesús. También empiezan a hablar en distintas lenguas. Pero había gente que le entendía. Pero todos se entendían. Y ahí lo que muestra es la fuerza que da el Espíritu Santo y la unión que pretende Dios de universal de todas las personas. Es decir, ya no interesa si sos judío, claro, ya no interesa si sos el pueblo predilecto de Dios, sino que el mensaje es para todos, para todo el universo, para todas las lenguas universales. ¿Qué quiere decir con esto el Espíritu Santo? Lleven la palabra a todos. Dios quiere que todos se salven, que todos entiendan el mensaje evangélico, que todos entiendan la buena noticia, y este sentido de que todos hablan en distintas lenguas y se podían entender cabe perfectamente en esa explicación de Dios contraria a la Torre de Babel. Es algo muy lindo de destacar, Adrián, porque a partir de ahí nace nuestra iglesia. A partir de Pentecostés salen a predicar los apóstoles, cada uno de distintas regiones, no importa el idioma que se hablaba, a todos lo entendían, y nace la iglesia propiamente dicha, ¿no? Ahí, a partir de ahí se entiende que se construya Pedro como cabeza de la iglesia y el resto abajo. No, y aparte un tema muy interesante que también está pendiente en algún programa, hablar con algún carismático que nos explique un poco qué es esto del movimiento carismático, porque al principio mucha gente cree que no es de nuestra iglesia y sin embargo fue muy apoyado por Juan Pablo II. Pero bueno, el carismático recibe el carisma de lengua y muchas veces habla en lengua, pero lo que dicen algunos es que si no hay alguien que lo entienda, es como que eso no tendría valor. Claro, me hiciste acordar de eso, de que tenemos pendiente algún día hablar y entender bien lo que es el movimiento carismático. Hay distintos dones dentro del movimiento carismático. Hay personas que se expresan en lenguas. Yo nunca lo vi, tengo que ser sincero, pero hay otros que tienen otros tipos de dones. Hay gente que, no sé, que puede curar, sanar, por eso hay padres carismáticos. Bueno, pero eso ya había antes, había santos que no eran carismáticos, o sea, por así en definición, y sin embargo tenían algunos dones como la bilocación, de lectura del corazón, como el Padre Pío, San Pío y algunos otros dones, el Padre María Vianney, o sea, hay muchos santos como eso ya propio del acercamiento extremo, ya al límite, que
ojalá todos pudiéramos Dones, tenerlos a Dios, al amor de Dios, ¿no es claro, cierto? Si dones. Jesús lo podía hacer. Bueno, vamos a los dones. Los dones son regalos de Dios y solo con nuestro esfuerzo no podemos hacer que crezcan o se desarrollen. Necesitan la Sí. acción directa del Espíritu Santo para poder actuar con ellos. Sabiduría nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas para poder juzgarlas rectamente. El don de la sabiduría. El entendimiento. Por él nuestra inteligencia se hace apta para entender instintivamente las verdades reveladas y las naturales de acuerdo al fin sobrenatural que tienen. Nos ayuda a entender el porqué de las cosas que nos manda Dios. Ciencia. Hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas creadas de acuerdo con su fin sobrenatural. Nos ayuda a pensar bien y a entender con fe las cosas del mundo. Claro. Como por ejemplo ya la Biblia misma que estábamos hablando. Consejo. Permite que el alma intuya rectamente lo que debe hacer en una circunstancia determinada. Nos ayuda a ser buenos consejeros de los demás, guiándoles por el camino del bien. Que también forma parte de una de las obras de misericordia. Y bueno, y que nosotros necesitamos mucho Claro, la pastoral de la claro. salud y vos como catequista. Claro. Fortalece el alma para practicar toda clase de virtudes heroicas con invencible confianza y superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Nos ayuda a no caer en las tentaciones que nos ponga el demonio. Bueno, eso es lo que vamos a necesitar todos, Claro, fortaleza ahora más, sí, porque sí, sí. piedad es un regalo que le da Dios al alma para ayudarle a amar a Dios como padre y a los hombres como hermanos, ayudándolo y respetándolo. Había un lugar que decía una frase muy linda que decía: cuando vos estás pensando en alguien por hacer algo, juzgarlo o algo, tenés que pensar, él también es hijo de Dios. Claro. Y también es hermano mío, entonces juzgarlo de esa manera, entonces uno Claro. cambia la forma de mirar. Claro. Temor de Dios, le da al alma la docilidad para apartarse del pecado por temor a disgustar a Dios, que es su supremo bien. Nos ayuda a respetar a Dios, a darle su lugar como la persona más importante y buena del mundo, a nunca decir nada en contra de él. Eso es lo que habíamos hablado, Claro. del temor. Fíjate, Adrián, que todas esas dones que leíste del Espíritu Santo, que el catecismo lo trata como las virtudes fundamentales o las virtudes morales o las virtudes teologales, fortaleza, templanza, temor de Dios, etcétera, etcétera, que el Espíritu Santo nos pone a fuego en el corazón, esto hay que tenerlo bien presente, son reglas de vida cotidiana. El uso de la razón, de la prudencia, de la sapiencia, el temor de Dios, la forma de dirigirnos hacia nuestros prójimos, son todas virtudes morales que tenemos que llevarlas a la práctica, Adrián. No es nada, fíjate que no nos pide Dios a través de los dones del Espíritu Santo, no nos pide nada sobrehumano que nos resulte algo imposible de cumplir. Cumpliendo esos 7 dones, somos una persona completa, una persona que está muy acercada a Dios. Hay gente, Adrián, que cumple a veces sin estar tan cerca de Dios, pero cumple esos preceptos. Es decir, el Espíritu Santo está en ellos de manera silenciosa, y sin embargo está un pasito más adelante que nosotros, que a veces decimos, bueno, nosotros somos muy buenos católicos. Bueno, pero eso es también, que eso es como leímos la vez pasada, el evangelio del chico rico que decía, Sí, yo claro. cumplo con todo, y Jesús le dijo, bueno, ¿sabes qué? Da un Claro, paso más. claro. Dejá todo eso que tenés y seguime. La caridad. Y, claro. y en todo, en realidad, cuando uno está muy cómodo, dice, no, yo ya hago lo suficiente. Sí. No, en realidad nunca es suficiente. No, nunca es suficiente. Pero no, lo que yo te quiero decir es que hay gente que sin saberlo, o a lo mejor sin ser católicos, o sin ser cristianos, tiene esa vida buena. Y te puedo asegurar, yo creo en la infinita misericordia de Dios, que Dios tiene mejores ojos para esas personas que para aquellos que se golpean en el pecho y dicen tener todas las virtudes o los dones del Espíritu Santo y cumplen la mitad, o cumplen uno, o Bueno, no cumplen también, nada. como yo siempre digo, la Biblia no es para leerla solo, es para ponerla en práctica. Claro. Y también tengo una lectura para eso. Cuando que estaba en el templo, que estaban las dos personas y uno le decía desde el
altar, gracias Señor, pues yo no soy como aquel pecador Claro. que está allá, porque yo soy El bueno, fariseo. porque yo soy fariseo, Sí. ¿no? No quería decirlo porque no estaba tan seguro, pero Sí. el fariseo dice, yo no soy como aquel pecador que está allá, que no te puede ni mirar, Sí. yo cumplo con la ley, yo soy esto, yo soy aquello, y el otro atrás pidiendo perdón, que no podía ni levantar la cabeza, y Jesús que le dijo, ¿quién salió mejor de acá? ¿Quién salió más recompensado? Claro, el que estaba pidiendo perdón, el que estaba reconociendo sus fallas, sus defectos. Y bueno, así tenemos que ser nosotros a través de la aplicación práctica de estos dones. Bueno, pero yo estaba leyendo justo esto que me entraste justo en el tema que yo estaba por decir, que eso se llaman frutos del Espíritu Santo, que son Claro. personas que forman nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La iglesia enumera 12, o sea, el Espíritu Santo actúa en nosotros ponemos en práctica, tenemos estos frutos que son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, mansedumbre, modestia, continencia y castidad. Claro. Mirá, yo creo que a vos te debe pasar lo mismo. Uno se va metiendo, se va adentrando en este hermoso mundo de ser mejor laico y uno va quedando con esos frutos, de a poquito, y vos ves cómo va trabajando el Espíritu Santo en el alma, dándote tranquilidad, dándote paz, dándote un montón de cosas lindas que antes no las tenías. Mirá, Es cuestión de dejarlo trabajar nomás al Espíritu Santo y nosotros trabajar con él. Sí. Longanimidad significa Sí. grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Por las dudas, si quedó. Y grandeza y constancia de ánimo. Mirá En qué las actual. adversidades. En las adversidades, qué actual, porque estamos en lo que decíamos hoy, un mundo difícil, un mundo, ¿quién no tiene problemas? Y grandes problemas, y a veces los hacemos más grandes de lo que es. Al acercarnos más al Espíritu Santo, es como que relativizamos y vemos en su verdadera dimensión al problema, o lo tomamos de otra manera, lo tomamos con paz, lo tomamos con serenidad, prudencia, y podemos reaccionar de otra manera, podemos dar otra respuesta. Es cuestión de entregarnos y de seguir al Espíritu Santo, Sí. porque yo estoy convencido de que te cambia la vida. Vos sos médico y sabés que los remedios son buenos, pero el remedio del alma, del Espíritu Santo, Bueno, y es el mejor. ahora después del temita musical te voy a contar un caso que justo se te va a preguntar, pero vamos a hacer el temita musical y después te voy a contar un caso de un paciente que estoy visitando con respecto a este término que estábamos hablando. Vamos a la música, Fernando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios venimos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su paz, es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu pan, signo de comunión, beberemos tu vino de amor. Bueno, como quedó pendiente, te está diciendo Sergio. Con respecto a longanimidad, que es la capacidad de tener generosidad y amplitud de idea, o como decía acá, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, hay un paciente, yo lo estoy visitando, no como médico, sino como pastoral, como agente de pastoral, pero como tengo la posibilidad por ir al cuarto piso, paso cada tanto y lo saludo. Y él es él y la mujer son personas de mucha fe, participantes de la iglesia, Sí, todo. sí, sí. Pero él tiene un trasplantado renal. Oscar, si te mando un saludo y fuerza, si está escuchando, que está pasando por una situación muy difícil de enfermedad, no se puede recuperar, hace varios meses que viene así. Y nosotros por ahí hablamos con la mujer y él hay veces que está muy caído. Pero yo le digo, Oscar, vos sos una persona de fe. Si vos no ponés el ejemplo de fuerza en estas situaciones, ¿qué nos dejás a nosotros? ¿O qué dejás para la gente que no tiene fe? Tus hijos, porque tienes hijos chicos encima, tienen que ver que vos tenés la
fe y tener la fuerza que vas a superar esta situación, porque en esta situación es donde se ve, pone a prueba. donde se pone a prueba, pero es difícil estar en esa situación, pero yo hasta ahora veo que él tiene mucha constancia y mucha grandeza, Dani. Sí, lo que Esperemos que siga así. Claro, lo que pasa es que en nuestra parte humana, Adrián, es natural que nos caigamos y que recurramos a la fe constantemente y que tengamos esa ida y vuelta anímica que es absolutamente normal, humana. Pero estoy seguro que para Oscar, y me adhieron el saludo, aunque no lo conozco, pero por el hecho de ser una persona que tiene mucha fe, va a llegar un momento que esa fe se va a arraigar de tal manera que va a superar y a dejar de lado la parte flaca, la parte débil, la parte de dudas, la parte digamos que nos trabaja el demonio ahí constantemente, que es tratarnos de acercar a la fe, y lo va a superar. Sí, eso no, estoy seguro que va a sí, salir fortalecido. va a salir fortalecido. Y eso es lo lindo, eso es lo más importante que hay. Ojo, que cada vez que nos acercamos al Espíritu Santo, cada vez que nos acercamos, que pretendemos tener más fe, que queremos tener más fe, este Señor que quiere el mal en el mundo siempre está trabajando de manera sutil y de manera muy seductora atrás nuestro para hacernos quebrar en la fe. Ahí es donde nosotros tenemos que pedir mayor cobertura, mayor protección al Espíritu Santo. Y todo se puede, todo se puede superar. Mira, hablando de eso, que estábamos hablando hoy, de qué es el Espíritu Santo, acá nos contesta Miguel Ángel a una pregunta que uno le dijo, ¿quién es el Espíritu Santo? Y le puso: el Espíritu Santo no es un ángel guardián ni una fuerza de impersonal esa expresión, sino una persona divina, la tercera persona del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros decimos en el creo en el Espíritu Santo, pero no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Claro. Decir creo en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, más precisamente la tercera persona, como Dios, como el Padre y como el Hijo, que merece la misma adoración que el Padre y el Hijo, como el Padre y el Hijo es creador, hacedor de todas las cosas, santificador. Por eso cuando hacemos la señal de la cruz nos santiguamos en el nombre de cada una de las tres personas de la Trinidad, y cuando rezamos el Gloria nombramos a cada una de las tres personas de la Trinidad. Entonces siempre se escucha que se conoce más sobre Dios Padre y sobre Dios Hijo que sobre el Espíritu Santo. Por eso hubo quien lo llamó el gran desconocido. Bueno, y acá era lo que hablábamos, que en la Biblia se lo nombraba de varias formas. Es gran desconocido para los que no lo investigamos, pero en realidad ya habías dicho vos que en el Viejo Testamento ya se hablaba del Paráclito. Claro. Del Paráclito. Claro, sí, claro. San Pablo dice: el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no debemos pedir como nos conviene, más el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos inefables. Eso en la carta a los Romanos. Claro. Después también te quería leer acá, decía leímos las faltas con el Espíritu Santo, pues estábamos hablando de eso sin saber que nos referíamos a esto. ¿Cuáles son las faltas contra el Espíritu Santo? Desesperar de la misericordia de Dios. Y Jesús a Sor Faustina le decía que más le duele que no confíen en su misericordia que los pecados que cometen. Claro. Más o menos así. Después decía presunción de salvarse sin ningún mérito, que le decía: no, yo estoy salvado. Como yo hablaba siempre con alguien que me decía no, yo que no es practicante, entonces yo le digo: ¿vos por qué te crees que estás salvado? Y porque yo no le hice mal a nadie. Y bueno, pero no te vas a salvar por cuánto mal no hiciste, sino por cuánto bien hiciste. Después, la impugnación de la verdad conocida es otra falta. La envidia de los bienes espirituales del prójimo. Bueno, eso es muy común. Muy común. Sí. Dice, ¿quién no envidió a un santo? Uno dice santa envidia, pero es envidia. Sin embargo, nosotros podemos serlo. Envidia buena, decimos. Claro, pero no deja de ser una... envidia. La obstinación en el pecado, que es recurrir, Sí. y la impenitencia final, que es lo que estábamos hablando, que este es el pecado imperdonable, que es la falta contra el Espíritu Santo, de Claro. impenitencia final. Claro, la negación del Espíritu Santo, la negación en definitiva de Dios, ¿no es cierto? No querer reconocer a Dios. Y ahí no hay Tu tía. no hay purgatorio y no hay nada, hay infierno solamente. Sí, es muy lindo lo que vos estabas leyendo. Me hace recordar, Adrián, a una historia que yo les cuento a los chiquitos, que está en el libro de confirmación, que dice, hay una persona que fallece
al cielo. Y es una historia que se cuenta, no es una... No es que sale del catecismo de la Iglesia Católica, digamos, se cuenta, está hecho por el Padre Güey, se cuenta como para que los chicos entiendan un poquito cómo funciona lo del cielo, lo del Espíritu Santo, lo de los dones del Espíritu Santo y lo del infierno, ¿no? Entonces, dice que, bueno, fallecen un montón de personas, van al cielo y, bueno, cada uno por sus méritos, bueno, vos hiciste mal, te vas al infierno, vos hiciste bien, te vas al cielo. Y había uno que estaba paradito, casi al final de la cola, y le preguntan, ¿vos qué hiciste de tu vida? No, yo no hice nada, yo siempre fui una persona buena, yo siempre fui una persona honesta, una persona que no hacía mal a nadie, yo si veía injusticia, yo no me metía, yo no salía a defender a nadie, yo traté de hacer la mía, de no afectar a los demás. Entonces le dice el diablo, bueno, entonces esta es la persona ideal para el infierno, le dice, ¿no? El quedar separado, el no hacer nada, el no ser empujado por el don del Espíritu Santo. Los pecados de omisión. De omisión, sí, claro, de creerse salvado por no hacer nada. Tenemos que hacer algo, si vemos injusticia, y hay que buscar la justicia. Si vemos que le están pegando a alguien, y bueno, hay que tratar de salvarle. Me diste pie justo para comentar algo que pasó el otro día. También, no sé si una injusticia o qué, pero cuando pasó algo que yo comenté, diciendo, bueno, me parece que esto está mal, que esto que yo, y un amigo me dijo, pero Adrián, vos que sos tan católico, perdés la paz, vos tenés que cambiar vos por dentro, tener más paz. Entonces, bueno, se armó una discusión y no, yo no estoy de acuerdo, digo yo. Creo que uno tiene que mantener la paz, sí, y tratar de eso. Como uno tiene que ser lo que predica, que vos tenés que ser lo que predicás, obviamente, pero también hay que defender la justicia y estar en contra de la injusticia. Sí. Como dijo el Papa Francisco, hagan lío. Yo creo que cuando se refiere a eso, hagan lío, se refiere a que uno no se puede quedar de brazos cruzados perdonando todo lo que ve, ni justificando todas las injusticias. Pues si no, es como Jesús decía, él enseñó con el ejemplo, pero también con el ejemplo le sacó a los mercaderes del templo, con el ejemplo atacó a los fariseos cuando tenía que atacarlos, los dijo víboras rapaces, aves de rapiña. O sea, me refiero a que uno no se puede quedar como si uno tiene que actuar. No, eso se llama la ira justa, de Jesús, ¿no? Y que también se tiene que dar en nosotros perfectamente, como vos decís, Adrián. La injusticia uno no la puede dejar ver pasar, porque no va a pasar como este hombre que yo te contaba, que le contaba a los chiquitos, ¿no? Es decir, sí, yo vi pasar un montón de cosas, pero Señor, yo no hice nada para no meterme, para no... No. Uno ve algo malo y tiene que... algo injusto y tiene que actuar. No podemos ver pasar las cosas malas y ser ciegos, sordos y mudos. Tenemos que hacer obras, tenemos que llevar manos a la obra. No tiene que existir omisión en nosotros. Los pecados de omisión, como bien decís vos, son pecados. Y bueno, tenemos que hacer lío. ¿Qué va a hacer? Hay que hacer lío. Bueno, vamos al último bloque y después el Evangelio y la frase, como todos los sábados. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, el Evangelio del día, Sergio, es la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaban por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes.
los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no lo habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo qué autoridad hago esto. ¿Con qué autoridad? Claro, claro. Bueno, justo lo que estamos hablando del Espíritu Santo, del bautismo de Juan con agua y de los apóstoles o de Jesús en el día de Pentecostés con el Espíritu Santo. Lo que es tentar al Espíritu Santo que habitaba indudablemente en Jesús, ¿no? Qué respuestas tan hermosas, tan exactas, ¿no? Cómo Dios podía traspasar, Jesús, ¿no? Podía traspasar la mente de estas personas y darle esa respuesta esa pregunta que no tiene respuesta. Es maravillosa la forma que actúa el Espíritu Santo. Realmente, contra todas esas maldades, porque la verdad que eran maldades, seguramente eran fariseos los que se le estaban aproximando, siempre tenía una respuesta tan acertada, tan hermosa, propia del Espíritu Santo. No puedo agregar nada, porque habla por sí mismo, Sí, tiene sí, su sí. propia respuesta el Evangelio del día. No, aparte siempre les digo que vayan a escuchar el Evangelio y la humildad del sacerdote. Nosotros le leemos acá para que los que no pueden por algún motivo especial y no tienen alguna Biblia, que lean la palabra y sacamos nuestras conclusiones de laico. Decime una frase, la frase que nos preparaste para hoy. Estás como, te destiné a ser el de las frases, me De parece. las frases. Y hay tantas frases lindas y hermosas, Adrián, para leer. A veces cuesta elegir, ¿no? Hay una muy linda de Santa Teresa de Jesús, y recomiendo que lean la historia de Santa Teresa de Jesús, que es preciosa. Dice: el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. Plasma en esta frase lo que es el Espíritu Santo en nada menos que Santa Teresa de Jesús y en todos los santos, pero que también puede ser en nosotros. Nos hace llegar con más fuerzas y más pronto a Dios de lo que nosotros podemos imaginarnos, que con nuestra propia voluntad. Lo que dice en definitiva Santa Teresa de Jesús es que con nuestra voluntad, sin la gracia del Espíritu Santo, no llegamos a ningún lado. Estamos años remando. No, y también decía Jesús también en una de sus parábolas que, por ejemplo, eso que hablábamos hoy del rico, de que si no vendía todas sus cosas no iba a entrar, que era más fácil entrar más fácil que un camello entre por el ojal de una aguja que un rico en el reino del cielo, que los apóstoles decían: entonces ¿quién va a entrar? ¿Y qué dijo Jesús? Para el hombre es imposible, para Dios nada es imposible. Claro. O sea que todo depende de la gracia de Dios, no de uno. Claro, 100%, sin duda. Hay otra frase de Santa Teresa, ya que estamos de eso, Sí. hablando del Espíritu Santo, que es muy linda, que dice que Santa Teresa le llamaba a nuestra alma un castillo interior, un palacio. Sí. En ese castillo, palacio, templo, vive el dulce huésped del alma, que es el Espíritu Santo. Sí, O sea, así le llamaba ya, el dulce huésped del alma. precioso, precioso. Bueno, Sergio, se nos terminó el programa nuevamente, así que la semana que viene estaremos hablando de las oraciones, ¿no es cierto? Exactamente. Las oraciones. Exactamente. Sí. Bueno, Hermoso tema. muchas gracias, gente, por estar, por acompañarnos, por madrugar. Ya le decimos, como siempre, todas las inquietudes, dudas, temas que quieren que toquemos, se comunican con nosotros a los teléfonos o a la página directamente, a la radio. Esta es la radio 100.9, Radio del Norte. Y seguimos con Pedro en su programa también de 9 a 12. Así que bueno, Sergio, hasta la próxima. Gracias, Adrián, hasta la próxima. Y bueno, saludo a todos los radioescuchas.
Sacratísimo corazón eucarístico de Jesús, yo confío inmensamente en tu misericordia. Te pido humildemente que me des la fe que necesito para abandonarme a tu infinita misericordia, porque ya se han agotado mis recursos humanos y ahora solo me cabe volverme con confianza a tu infinita compasión, porque sé que tú no desoirás mi súplica. Aquí estoy, Señor, a tus pies, pidiendo con fervor arregles todas mis cosas y problemas, según tu amor y beneplácito divino, que será lo mejor para mí. Concédeme lo que te estoy pidiendo, si es para bien de mi alma. Toma, Señor, mi problema, toma mi corazón. Yo confío en ti, corazón eucarístico de Jesús. Yo confío en ti, corazón